Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir con todos ustedes la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa, como todos los domingos. Vamos a invocar sobre nosotros la presencia del amor de Dios para que podamos vivir este domingo y toda esta semana en la presencia dulce del Señor Jesús. Y así podamos entrar en la Semana Santa triunfantes desde el Domingo de Ramos para poder vivir pasión y muerte durante la semana. Luego también poder resucitar con Cristo, no sin antes haber celebrado con el Cristo de la Gloria y sus discípulos la última cena, haber participado de la institución del sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal, y preparar nuestras vidas para que todas las promesas de Dios se vayan cumpliendo una a una según estipulado en su palabra. Hoy es domingo quinto del tiempo de Cuaresma de 2021 y las lecturas ya comienzan a abrirnos ese camino completo de salvación. La primera lectura de hoy fue tomada del libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versos 31 al 34. Es bueno apuntar que los capítulos 30 y 31 forman lo que se conoce tradicionalmente como el libro de la consolación. Y es el profeta Jeremías consolando al pueblo de Israel y dándole buenas noticias, podríamos decir. Ya con la reforma de Josías, el pueblo puede regresar otra vez del cautiverio. Dios ama tanto al norte como al sur, y lo que pretende es verlos unificados. Y de lo que se está hablando es de esa unificación de Israel, de ese volver a Jerusalén, de ese reconstruir el templo, y el Señor volver a reinar en su tierra y en el corazón de todos los judíos. Y por ende, si estamos hablando de la iglesia, volver a reinar en su iglesia y en el corazón de todos los cristianos que se precien de serlo, de los católicos prácticos que viviendo una vida sacramental propia puedan dar testimonio de lo que es realmente una verdadera conversión, seguida por una perseverancia diaria y hasta alcanzar la santidad. Este capítulo que tenemos hoy de Jeremías es importante porque enmarca bien lo que el Evangelio más tarde nos va a ir diciendo. Llegan días, oráculo del Señor. Sabemos ya que oráculo del Señor significa palabra de Dios. Esto lo dice el Señor. Llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá, o sea, el norte y el sur, haré una nueva alianza. Ya hay una alianza. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y Dios le habla directamente al caudillo, al líder, y el líder lleva la voz de Dios al resto del pueblo. Y siguen a Dios por los mandatos que este caudillo, en todo caso Moisés y los demás patriarcas, le iban dando al pueblo como norma divina. Más o menos era la relación que había entre Dios y el pueblo, porque la alianza era lo que estipulaba. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, y siempre la base de la alianza, la fidelidad. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor. Es como una pequeña queja. Yo era su Señor, pero ellos quebrantaron la alianza y no supieron vivir como mi pueblo, como el pueblo elegido. Y vuelve a repetir oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. De aquellos días, y a mí ahí me gusta pensar aquellos días, los días del Cristo de la gloria. Y otra vez vuelve a repetir oráculo del Señor. O sea, pónganme mucha atención, esto es palabra de Dios, es lo que brota del corazón de Dios para que el pueblo pueda retornar a la gracia.
deje su antigua vida de pecado y venga siempre a la presencia del amor de Dios, amor que es la verdad, verdad que les hará libres. Y en esto va a consistir la alianza. Pondré mi ley en su interior y escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: conozcan al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor. Y repite otra vez: oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Es profecía, luego es a futuro. Esta alianza que se está pactando ahora, ¿qué es lo que tiene de novedoso? ¿Qué es lo nuevo? Que ya tal parece que el Señor no le va a hablar a un caudillo, a un líder, para que ese líder hable al pueblo en nombre de Dios. Que ahora, en una especie de alocución interna, si queremos llamarlo así, en una especie de revelación personal, Dios va a hablar a cada corazón. Se va a instaurar en cada alma, va a alimentar cada espíritu individual. ¿Y qué es lo que la alianza nueva entonces va a decir? Distinto a aquello que digo: ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Ahora va a decir: tú eres mi hijo y yo soy tu papá. Y la relación es de uno a uno, de Dios contigo, con todo su pueblo, con toda su iglesia. Eso no va a cambiar. Con la comunidad que le rinde culto en espíritu y en verdad, y que lo adora, lo alaba, lo bendice, lo glorifica y lo reconoce como único Dios. Pero sin embargo, Él pretende manifestarse al corazón individual de cada uno, y de esa relación personal, individual que cada uno tenga con Dios. Y todos con todos, de ahí nace la coinonía, la verdadera comunidad, la asamblea, la iglesia que se congrega para conocer y cumplir con la voluntad de Cristo y para rendirle culto al Dios verdadero y establecer la alianza en la fidelidad, que viviremos conociendo y cumpliendo con sus mandamientos, y como recompensa heredaremos la vida eterna. Esa primera lectura, este libro de la consolación en el profeta Jeremías, pretende que le creamos a la palabra de Dios, que retornemos a casa arrepentidos, que vengamos a los atrios de la casa del Señor para que cumplamos con nuestra parte de la alianza, y así el Señor cumplir siempre con la parte que a Él le corresponde. Repetimos hasta el cansancio: Él es un Dios fiel que va a permanecer fiel, porque Él no puede mentirse o desdecirse a sí mismo. Tenemos hoy un salmo responsorial archiconocido, uno de los más hermosos, es el Salmo 50, Salmo 51. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, y sus versos son exquisitos. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Es un salmo a tono con esta primera lectura. Vamos a regresar a Jerusalén, retornemos a casa, volvamos a los brazos del Señor arrepentidos, habiendo cambiado la conducta, con verdadero propósito de enmienda, con dolor en el corazón, dispuestos a confesar nuestros pecados y a pagar la penitencia que nos fuera impuesta para comenzar a vivir en santidad, pareciéndonos a nuestro Hacedor y tratando al resto del género humano y a la creación como Dios quiere que sea tratada. Nosotros, los hombres y mujeres, somos la obra maestra de la creación.
pero todo lo creado también tiene que ser por nosotros recapitulado en el Cristo de la gloria. Lee ese salmo completo. Hazlo parte de tu existencia, parte de tu oración diaria. Mientras lo rezas, alaba y bendice al Señor y suplícale que tenga misericordia de ti. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, lava mi culpa. Rézalo con poder para que Dios escuche tu plegaria, atienda tu necesidad y te dé justo lo que necesitas para salvarte a ti y salvar a tu familia. Es una segunda lectura muy breve, pero muy importante también, tomada de esta carta a los Hebreos, carta que no conocemos su autor humano, pero sabemos que es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y eso es suficiente para un buen católico. Hebreos 5, versículos 7 al versículo 9. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Toda su humanidad queda expuesta en ese primer verso. Todo un Dios que se hace hombre y asume de verdad, no en apariencia, su condición humana con todas las consecuencias, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, no porque no fuera tentado, sino porque supo vencer toda tentación y quedarse siempre del lado de su Padre Dios. Con gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Es imposible leer esto y no irnos al huerto de los olivos, verlo sudar sangre y agua en la desesperación de su condición humana y en el abandono a su Padre del cielo. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Que no sea lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo opino. Que sea según tu voluntad, que sea lo que tú quieres, en fin de cuentas, que sea lo que conviene a las almas, porque para eso he venido, para que las almas, los hombres, las mujeres, tengan vida y la tengan en abundancia. Y aún siendo hijo, lo que significaría siendo Dios, y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Llevado a la consumación, se convirtió para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Y es importante que diga para todos los que obedecen, porque lo tenemos bien claro y lo repetimos siempre. Todos en el último día habremos de resucitar. Nos levantaremos todos de nuestras tumbas para enfrentar el juicio. Los que hayan sido fieles resucitarán para gloria eterna. Los que no hayan obedecido resucitarán para ignominia perpetua. Entonces vale que aquí diga para todos los que obedecen. Se convierte en autor de salvación eterna. ¿Quieres ser salvo tú y tu casa? No basta con llamarle Señor, Señor, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en la casa de mi Padre, sino el que cumple con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y de esa segunda lectura aún quedarían muchísimas cosas más por decir. Léela en casa, por favor, escudriñala con la familia y permite que Dios les hable directo al corazón. Y la Iglesia Católica, la que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro, ¿qué evangelio nos regala para este quinto domingo del tiempo de Cuaresma? Está tomado, según San Juan, en el capítulo 12, versos 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. O sea, si subieron a celebrar la fiesta, estamos en Jerusalén, estamos cerca del templo, vamos a celebrar la Pascua de los judíos y Cristo, como buen judío, allí estaba igual que todos los años.
Fíjate que los que se acercan son griegos. Bueno, no hay problema, los apóstoles hablan arameo, muchos hablan griego e incluso otros idiomas y dialectos de la época. Hablaban varios idiomas, era la forma en que se podían defender de una y otra cosa. Pues estos griegos fueron donde dos de los apóstoles que más o menos llevan nombres griegos, lo que supone que se entendían perfectamente bien. Se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Y ahí nada más yo me detengo un siglo para contemplar esa frase, queremos ver a Jesús. Y llego hasta los pastores del Belén, que fueron a Belén y vieron al niño, y a José y a María y al niño acostado en el pesebre. Lo vieron con sus propios ojos. Quisieron ver a Jesús por el anuncio del ángel y lo vieron. Lógico, hay que pensar también en los 3 reyes magos. Hemos visto la estrella y la hemos seguido y queremos ver a dónde nos lleva esta estrella. Lógicamente, a conocer al Rey de Reyes, al Dios de dioses y al Señor del señorío. Hemos visto su estrella. Y para siempre y por siempre, Cristo es la luz del mundo. La luz que brilló en las tinieblas y la gente prefirió las tinieblas a la luz, pero Él, en fin de cuentas, sigue y seguirá siendo la luz del mundo. Entonces, queremos ver es parte de toda la trayectoria de la vida de Jesús. Y ojalá que en esta hora santa tú y yo también estemos pensando en lo más profundo del corazón. Queremos ver a Jesús. Sí, ojalá que podamos verlo con nuestros propios ojos. Pero queremos verlo con el alma, con todo nuestro ser. O sea, vamos a traducir, para no decir queremos ver a Jesús, vamos a decir queremos experimentar a Jesús, conocerlo por dentro y por fuera, entrar en intimidad con Él. Ojalá que podamos irnos a aquel otro texto bíblico que también conocemos de memoria. Maestro, ¿dónde vives? Preguntaban estos mismos apóstoles, Andrés y Juan, en aquel contexto, pero en fin de cuentas, los mismos apóstoles. Maestro, ¿dónde vives? Y la respuesta de Jesús, ven y lo verás. Conóceme, experiméntame, intima conmigo, déjame conocerte. Y en ese intercambio de conocimiento personal, el intercambio de amor que nos granjeará la vida eterna. Entonces la frase queremos ver a Jesús, tienes que repetirla en este 5º domingo del tiempo de Cuaresma para que el resto de esta semana y la Semana Santa de la que estamos a la puerta nos abra todas las puertas para poder ver a Jesús, pero sobre todo para contemplarlo vivo en la Eucaristía y luego adorarlo en la eternidad, en la Pascua definitiva que con él habremos de celebrar. Felipe fue a decírselo a Andrés y ahí hacemos la conexión con aquel texto, maestro, ¿dónde vives? Porque Andrés más o menos fue uno de los últimos discípulos de Juan y quizá el primer discípulo de Jesús. Fue a decírselo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Me gusta ese juego de palabras, esa coinonía, esa comunidad, esa complicidad, esa evangelización, ese pasar el evangelio de boca en boca hasta que llegue siempre el centro, el norte, el quicio, la médula, siempre sea la persona de Jesús. Ante esta aseveración, ¿cómo responde Jesús? Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. O sea, la semana que viene es Semana Santa. Este capítulo es justo antes de la última cena. Estamos a punto de ver a Jesús pender de una cruz, del madero, del signo de la muerte y de la resurrección, de la salvación.
Y cuando Cristo comenzaba su ministerio en el primero de sus milagros, y a petición de su madre de que no tenían vino, ¿recuerdan el texto? La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué dice aquí? Ha llegado la hora. Al principio del ministerio de Cristo y al final del ministerio de Cristo se abre y se cierra con la misma afirmación en negativo y en positivo. Todavía no ha llegado mi hora. Y sin embargo, a insistencias y por la oración de intercesión de su Santa Madre, Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de la Iglesia verdadera, por intercesión de María Santísima, el Hijo adelantó su hora por el bien de las almas. Por lo menos su hora en lo que compete al comienzo de su ministerio público. Y ahora sin necesidad de que nadie interceda, sin que nadie le pregunte siquiera, solamente le dijeron que estos griegos querían conocerlo. Y él de la nada simplemente responde: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Pero espérate, no hay que ir muy lejos. ¿Qué significará en la mente, en el corazón, en el pensamiento, en la psiquis del Cristo de la gloria para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Verás la gloria de Dios, es la frase de Jesús a Marta. Y la gloria de Dios no es otra cosa, hermanos, que pasar por la cruz, que ser clavado en la cruz. Que así como la serpiente fue elevada en el desierto, así el Hijo del Hombre también será elevado en el madero de la cruz para salvación de todos los que obedezcan, podríamos decir en este momento. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, ha llegado el momento de la cruz, y me imagino al Cristo ya pensando: si es posible, aparta de mí este cáliz. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Para esta hora he venido, va a decir en otro momento. Si hubiese un camino más fácil para hacerlo, lo haríamos, pero estamos aquí para cumplir en todo con la voluntad de mi Padre, para cargar nuestra cruz de cada día, seguir al Cristo y encontrarnos con nuestra propia salvación. Para que como el grano de trigo sea capaz de caer en el surco, morirse a sí mismo, porque el que intente ganar su vida la perderá, el que la entregue ese la recuperará para el reino de los cielos. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Que estos griegos quieren seguirme, díganle que no es un espectáculo. Díganle que no es para rendirse honores a ellos mismos, ni para vanagloria. Díganle que no es para salir en las portadas de los periódicos y las revistas. Díganle que no es para nada de eso. Si quieren seguirme, tienen que tomar su cruz. Pero más que eso, tienen que morirse a sí mismos. Que dejar su orgullo, su soberbia, su vanidad, su hipocresía, su mentira, su doble vida, su avaricia, su pereza, toda su idolatría, pero sobre todo deben en morirse a sí mismo, dejar de lado lo que pueda ser su opinión personal para insertarse en la palabra viva de Dios, para conocer y cumplir en todo con todos sus mandamientos. Qué lindo va diciéndole Jesús de qué manera les está hablando del amor que Dios les tiene y de la entrega generosa, del don de sí mismo que cada uno tiene que lograr si quiere alcanzar la vida eterna. Ahora, dice Jesús, mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Es un anticipo de lo que sí va a decir en el momento del Getsemaní. Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido,
para esta hora. Padre, glorifica a tu Hijo. Siéntame en mi trono, llévame a la cruz, que sea crucificado y mi sangre derramada lave los pecados de la humanidad. Ese es el mandato que Él ha recibido y eso es lo que va a cumplir. Ojalá que en esta semana tú y yo también podamos asumir nuestras responsabilidades de vida, cumplir con lo que nos toca según el rol que cada uno desempeña, ser más honestos con la vida, hablar siempre con la verdad, practicar siempre la justicia y trabajar siempre por el bien de las almas, por la salvación de todos. Y entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Es que el Señor ya ha presentado a su Hijo de más de una manera. Si no recuerdan la transfiguración, donde también se vio la gloria de Dios. Pues ahora lo volveré a glorificar, pero para siempre. La muerte ya no tendrá dominio sobre él. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Y Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, ¿recuerdan? Como la serpiente fue elevada en el desierto. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y no puedo dejar de pensar en el hermoso texto: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón, encontrarán su descanso. Mi carga es llevadera y mi yugo es ligero. Los atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Entonces vamos hacia el Señor, caminemos hacia el Señor, retornemos a la casa del Padre. Cierto que el año pasado hubo que vivir toda la Semana Santa encerrados en nuestras casas como familia y fue glorioso. Pero hoy en esta Semana Santa, la segunda de la pandemia, es como si Jesús nos estuviese diciendo al corazón: Maestro, qué bien se está aquí, diríamos nosotros, acomodados en la zona cómoda de nuestros hogares. Y Jesús inmediatamente nos va a decir que hay que retornar, que hay que bajar de la montaña de la transfiguración, que hay que volver a la vida cotidiana, hay que regresar a nuestras faenas, pero sobre todo hay que retornar a casa, a la iglesia, a la vida sacramental, que este año sí podamos ir al templo en Domingo de Ramos y cantar Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Que el Jueves Santo podamos ver el lavatorio de los pies, que el Viernes Santo podamos participar de todo el rito perfecto y hermoso que la iglesia prepara sobre nosotros, la lectura de la pasión, la adoración de la cruz y todo lo que implica una verdadera festividad de Viernes Santo, quizá aún sin las debidas procesiones, pero la procesión va por dentro y en fin de cuentas lo importante es que tú y yo lleguemos a Cristo y que el Cristo irrumpa y habite para siempre en nuestros corazones, que podamos estar con Jesús cantando el aleluya el sábado en la noche y que el domingo podamos celebrar su triunfante resurrección. Ojalá que estemos muy cómodos en casa, muy unidos en familia, muy bendecidos como hermanos, pero que retornemos, que volvamos, que bajemos de la transfiguración a la vida cotidiana y en la vida cotidiana la vida sacramental de la iglesia. Esto lo decía dando a entender la muerte de la que iba a morir. Iba a morir en la cruz por la salvación de todos. Hermano, que este quinto domingo del tiempo de Cuaresma inunde nuestro ser de bendiciones, nos ayude y nos enseñe a cumplir en todo con la voluntad de Dios y podamos trabajar, pero de verdad, por el reino de los cielos. Y de todo
Para mí, una de las frases más hermosas del Evangelio en labios de Jesús para con Marta y hoy para contigo. Yo te he dicho que si creyeras, verás la gloria de Dios, porque si los griegos hoy querían ver a Jesús, tú y yo queremos ver y participar de la gloria de Dios. Pues a creer en su palabra, a esperar con toda esperanza, a amarle con todo el corazón y sobre todas las cosas, y a cumplir siempre con su santa voluntad. Al final, tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete al canal de la Diócesis de Mayagüez. Suscríbete también a este canal, Tomás Galarza Figueroa. Deja tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la misa. Yo te dejo las lecturas de este domingo y otra información importante, búscala por favor abajo en la descripción del video. Y te pido y te suplico que nos encomiendes en tus oraciones. Siempre oramos también por sus intenciones. Abre tu corazón al Redentor y desde lo alto recibe su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.